activar la cámara. Me dicen si ven la pantalla. Aguárdenme un segundito. No sé, compartir ventana o toda la pantalla. Pantalla 1. Compartir. Bueno. Ocultar. Bueno. No se ve, ¿no? A ver. No se ve la pantalla grande, ¿no? No. A ver, vamos a hacer algo. Bien, a ver ahora. Bien, ahí, ¿se ve? Sí, se ve. Sí. Bien, aguanten un segundito. Sí. Los corro ustedes para acá. Ahí va. Listo. Bien, perfecto. Bueno, entonces arrancamos. La idea de esta clase es hacer un repaso general de todos los temas, digamos. Lo único que no incluimos en este repaso fueron 2 unidades. Una es la de teoría de información, que nos pareció la verdad una unidad fácil, cortita, que si ustedes la leen la van a entender. Así que no van a tener problema. Y láser, que también es muy cortito. Entonces, nada, decidimos hacer más hincapié en aquellos temas que son más largos para decirles a ustedes qué es lo más importante y también intentar ver esos temas que quizás no se entendieron o que no quedaron tan claros. Yo soy Lucas Acosta, estoy en las comisiones, en algunas comisiones de los viernes, y bueno, no sé, Belén, si querés presentarte vos también. Bueno, yo soy Belén, estoy en una de las comis de la profe Jessie, pero sé que le mandó el link a los de la otra comi, los de la comi 6, así que bueno. Bien, bueno, perfecto. Entonces arrancamos. Quiero ver si esto me deja pasar. Bueno, perfecto. Bueno, arrancamos entonces con visión, voy a ir bastante rápido. Bueno, en primer lugar, definimos a la óptica, que es la rama de la física que se ocupa de la propagación y el comportamiento de la luz. La luz, ustedes ya saben, ya lo vieron, es la zona del espectro de radiación electromagnética que se extiende entre los rayos UV y los rayos infrarrojos. Entonces comprende a todas las ondas que tengan una longitud de onda de entre 350 nanómetros, que corresponde al color violeta, y 750 nanómetros, que corresponde al color rojo. ¿No ven? Esto es todo el espectro de radiaciones electromagnéticas y solamente esta pequeña porción que está acá en el medio corresponde a lo que nosotros podemos ver, a las longitudes de onda que nuestros ojos pueden percibir. ¿Está? La naturaleza de la luz es dual, es decir, es doble. Por un lado la podemos entender como ondulatoria, que se mueve en forma de ondas y se explica por lo que explica la forma de refracción, difracción, reflexión, interferencia, o corpuscular, ¿está? Como se mueven pequeños corpúsculos o cuantos de energía. Ahí está. Con pequeños corpúsculos o cuantos de energía, ¿está? Esas son las 2 formas de entenderlo. Bueno, pasemos a lo siguiente. Bueno, entonces empezamos más que nada con las leyes. ¿Alguno sabe qué es la refracción? ¿Alguno me lo puede responder? Vamos a intentar ahí que sea mucho, que participemos entre todos, así no está aburrido. También se lo graban ustedes. ¿Sería el cambio de velocidad cuando cambio de un medio a otro? Exacto, perfecto. Y no solamente hay un cambio de velocidad, sino que también qué pasa con ese rayo. O sea, es como un incidente que llega a un plano y como son 2 medios distintos, entonces cambia el ángulo, deja de ir por la normal y generó... Hay, digamos, una desviación de ese rayo, un cambio de velocidad y una desviación, ¿está? Eso sería más o menos. La refracción justamente se da cuando un rayo pasa de un medio a otro medio, ¿está? Fíjense cómo se puede ver acá en la imagen. Entonces, es un fenómeno producido cuando un rayo luminoso experimenta un cambio en su dirección al atravesar una superficie que separa medios transparentes distintos. Para darlo más en detalle, tenemos a la ley de refracción, a la ley de Snell, que dice que el rayo incidente, la normal, y el rayo refractado están en un mismo plano, y la ley de refracción en sí dice que el producto entre el índice de refracción del primer medio y el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio y el seno del ángulo de refracción.
Esto no es tan importante, esto solamente lo enunciado de la ley. Lo que yo quiero que entiendan ustedes es lo siguiente, que vamos a ver acá. Si yo tengo un rayo incidente que incide sobre una superficie que separa dos medios de diferente densidad o diferente índice de refracción, si este rayo pasa del medio menos denso, que es por ejemplo el aire, a otro medio más denso, por ejemplo el agua, o de un medio de menor índice de refracción como el aire a otro de mayor índice de refracción como es el agua, el rayo se desvía, ¿tá? Y cambia su velocidad. Y no solamente se desvía, sino que se desvía más próximo a la normal, ni nada menos que esta recta, básicamente que es perpendicular a la superficie de separación de ambos medios. ¿Qué pasaría, básicamente, si ocurría lo contrario? Es decir, si un rayo pasaría de un medio que es más denso a otro que es menos denso. Y es lo contrario, es decir, si pasa del agua al aire, este rayo, en lugar de acercarse a la normal, se aleja de ella, ¿está? Entonces, a este fenómeno en el que existe un rayo incidente capaz de atravesar otro medio, cambiar su velocidad y desviarse, lo denominamos refracción, ¿está? ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Entonces, ¿cómo calculamos el índice de refracción? Que es lo que estoy diciendo, índice de refracción, índice de refracción. ¿Qué es el índice de refracción? Bueno, una medida de cuánto se reduce la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro y representa la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un material específico. Entonces, no es nada más que el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, ¿tá? Sobre la velocidad de la luz en el material que yo estoy estudiando. Eso es el índice de refracción. Entonces, la conclusión que yo quiero que saquen de esto es que cuando un rayo de luz pasa de un medio de menor densidad como el aire y por ende menor índice de refracción a otro de mayor densidad y mayor índice de refracción como el agua, se desvía acercándose a la normal. Y viceversa, o sea, lo contrario. Acá lo pudieron observar. ¿Está? Bueno, seguimos. Lucas, Sí. consulta. Entonces, en el estrato aire-córnea, ¿qué pasaría? ¿Se acerca el ángulo a la normal? O sea, pasó? la córnea es más densa que el aire, lógicamente, entonces el rayo se refracta acercándose, ¿sí? Acercándose a la normal. Sí. Listo. No hablamos de normal, sino más bien del eje óptico, que es un concepto que vamos a dar más adelante, ¿está? Bueno, entonces, el ángulo, ahora vamos a ver el concepto de ángulo crítico, que es como el salto de la refracción a la reflexión. Dijimos que un rayo se refracta, si pasa de un medio a otro, lo atraviesa en primer lugar, se desvía y cambia su velocidad. Bueno, ¿qué sucede en la reflexión? Bueno, si ustedes ven este dibujito que está acá, esta linterna va emitiendo básicamente un rayo de luz que va chocando contra esta superficie que separa estos dos medios, esto sería agua y esto sería aire, y el rayo particularmente se va refractando y cada vez se va alejando más de la normal, ¿tá? Lo hace con un ángulo mayor respecto al que tenía acá y llega un punto básicamente en el que ese rayo ya no se refracta, es decir, no pasa al otro medio, sino que recorre toda la superficie que separa esos dos medios, ¿está? El ángulo de incidencia, que es este que está acá, al que se emite ese rayo de luz y al que como resultado el rayo, básicamente, que en este caso no es reflejado ni refractado, viaja por esa superficie de separación entre ambos medios, es lo que llamamos ángulo crítico. ¿Y qué sucede si yo sigo aumentando básicamente este ángulo de incidencia? Este rayo ya no se refracta, es decir, no va a atravesar mi medio, va a volver al mismo medio del que vino. Y ahí ya no hablamos de refracción, sino que hablamos de reflexión. ¿Está? Entonces ahí tienen relacionado cómo de la refracción pasamos a la reflexión, que no es nada más ni nada menos que un fenómeno que sea cuando un rayo incidente, un haz luminoso, incide sobre una superficie con un índice de refracción respecto al otro medio y una angulatura adecuada, de tal modo que este rayo básicamente ya no se refracta, sino que se refleja. Vuelve al mismo medio del que vino el rayo que le dio origen. ¿Está? Entonces ahora, así como teníamos las leyes de la refracción, tenemos también las leyes de la reflexión. La ley de Huygens, que dice que cuando un rayo luminoso incide oblicuamente sobre un espejo plano y se refleja, es posible representar su mancha de la siguiente forma. El rayo incidente, la normal, y el rayo reflejado están situados en un mismo plano. Esto lo pueden ver acá al costado. ¿Está? Es decir, yo tengo un rayo incidente, un rayo reflejado, mi normal, que está acá en el medio, digamos que es la línea perpendicular a la superficie, digamos, donde incide este rayo, el ángulo de incidencia, que es este que están viendo acá, y el ángulo de reflexión. ¿Está? Fíjense que todo está en el mismo plano. O sea, miren mi cámara, no es que el rayo incide
y cuando se refleja se desvía para otro lado. No, se encuentra en el mismo plano del que vino. ¿Tá? Eso me está diciendo esta ley. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Este ángulo de acá es igual a este. Ese es otro de los postulados básicamente de esta ley. El enunciado formal de la ley, que también se los pongo, pero no son tan importantes, sino que ustedes comprendan las leyes, no tanto los enunciados, es que si un rayo se propaga a través de un medio homogéneo e incide en la superficie de un segundo medio homogéneo, donde puede o no ser absorbido, la cantidad de luz reflejada depende de la relación entre los índices de refracción de ambos medios. Esto es lo que más o menos me dice esta ley. ¿Tá? Bueno, si no entienden algo, me paran y me preguntan. La idea es que ustedes entiendan, o sea, pregunten si no entienden, porque si no esta clase no sirve para nada. Así que ustedes me paran y me preguntan. Bueno, entonces, ya vimos más o menos las leyes de la reflexión y la refracción. Bueno, vamos a entrar a este concepto, que es el de lentes, que es lo que a nosotros más nos interesa. En primer lugar, para saber lo que es una lente, tenemos que saber lo que es un dioptro, que es un sistema óptico formado por una superficie en la que se refracta la luz y que separa dos medios transparentes, homogéneos e isótropos de índice de refracción. Es decir, básicamente, un dioptro es una superficie donde incide un rayo y el resultado, o sea, el rayo que sale por este lado se refracta, nada más que eso. Y este dioptro está en un mismo medio, o sea, el medio que está de este lado es el mismo que está acá. Entonces, ¿qué es una lente? Bueno, un sistema óptico centrado formado por dos dioptros, ¿tá? Una lente es un sistema formado por dos dioptros, es decir, dos superficies, donde se tiene que cumplir que una de esas dos superficies sí o sí tiene que ser esférica, ¿tá? Y dos medios externos que limitan la lente y tienen el mismo índice de refracción. Ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Entonces, ¿cuál es la clasificación de las lentes? Estas pueden ser esféricas, cilíndricas, prismáticas, según el número de focos, según el espesor, según el material. Lo que más nos interesa a nosotros son según la forma y dentro de las que se clasifican según la forma, las esféricas, ¿tá? Entonces, si las que más nos interesan son estas, bueno, clasifiquémoslas. Las lentes esféricas se clasifican en lentes convergentes y lentes divergentes, ¿tá? Entonces, las lentes convergentes son más gruesas en el centro que en los extremos. Están formadas por dos prismas enfrentados. Es decir, si yo tendría que representar estas lentes, las representaría con dos prismas que se ubican de esta forma, así, ¿está? Bueno, serían medio horribles, pero sería así, ¿está? De la parte central es más gordita que los límites. En cambio, las lentes divergentes son lentes que son más gruesas en el... No, esto está al revés. Serían más delgadas. Creo que copié y pegué y me olvidé de cambiarlo. Serían más delgadas en el centro que en los extremos y están formados por dos prismas enfrentados, es decir, así, ¿tá? Donde la parte central es más delgada que las dos porciones más periféricas, ¿tá? Y los rayos se refractan alejándose del eje óptico. Es decir, si yo en una lente básicamente convergente tengo un rayo que incide sobre ella, me lo va a acercar al eje óptico a este rayo. El eje óptico es el eje que pasa por el centro de la lente. En cambio, en una lente divergente, si un rayo básicamente incide sobre ella, no me va a acercar el rayo al eje óptico, me lo va a alejar, ¿tá? De él. Esa es la diferencia entre una lente y la otra. Entonces, bueno, lente esférica ahí se me puso recién ahora. Y bueno, y después vamos a tener los elementos que constituyen a una lente, que también son importantes, que tengo acá mi machete, para decírselos bien, no decírselos mal. En donde, en primer lugar, vamos a tener la lente, que está acá en la parte central, que es la que yo les dije recién. Tengan en cuenta que este caso de lente es esta, la que está acá en el centro. ¿Convergente o divergente? Convergente. Convergente, perfecto. Porque la parte central es más gordita que los extremos, ¿tá? Y en todos estos casos, básicamente, la parte central es más gordita, ¿tá? Y que en todos los casos de las lentes divergentes, la parte central es más delgadita. Entonces, se tienen que aprender los nombres. Simplemente viendo que la central es más gordita, las extremas más delgaditas, saben si es convergente o divergente. Y bueno, los elementos... bueno, y respecto a lo que es cóncavo convexo, recuerden básicamente que siempre lo cóncavo es esto, lo que yo veo de este lado, y lo convexo es lo que yo veo de este lado acá, ¿tá? Recuerden que cóncavo es de cabo. Yo hago un pozo y en el pozo veo esta forma, ¿tá? Para que no se lo olviden. Siempre me lo acuerdo de esa forma. Bueno, entonces, estamos en eso. Bueno, vamos a ver un foco, que es esto que está acá en el
centro, que es el punto en el que si se coloca el objeto, su imagen se formará en el infinito, lo vamos a ver dentro de un ratito. El foco de la imagen, que es básicamente el punto donde se refractan y atraviesan todos los rayos que inciden sobre esta lente, y el centro óptico, los dos centros ópticos, que son estos dos puntitos que están acá, ¿está? Que decir centro óptico es lo mismo que decir doble distancia focal, son conceptos iguales. ¿Por qué se denomina centro óptico? Porque las lentes estas están formadas particularmente por una esfera, por esferas. Entonces, si yo seguiría el trayecto de esta esfera, si yo la dibujaría, bueno, me salió horrible, el centro de esta esfera pasaría justamente por acá, por este centro, ¿está? Y lo mismo con esta, que está acá. Si yo dibujaría esta esfera, horrible me está saliendo, pero bueno, para que se entienda, el centro de esta esfera pasaría por acá. Eso se refiere al centro óptico, la doble distancia focal. Bueno, volvemos a las imágenes, es decir, cómo se forman las imágenes a través de una lente, es decir, que son las lentes que nosotros usamos, ¿no? Bueno, Pero, en primer lugar, sí, una consulta. Entonces, ¿el centro de curvatura cuál sería? el centro de curvatura es este que está acá, ¿está? Que vendría a ser la doble distancia focal, es decir, 2 veces esta distancia, comprendida entre el centro, básicamente, y el foco, sería el doble de esa distancia, o bien, básicamente, el punto central de la esfera que constituye este lente. ¿Se entiende? Es un concepto ahí medio... Ahí está. Gracias. No, de nada. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo formo yo las imágenes en una lente? Que es algo que lo suele confundir siempre. Tienen que partir de 3 premisas básicas. La primera es que todo rayo que marcha paralelo al eje óptico, al incidir sobre la lente, se refracta pasando por el foco de la imagen. ¿Está? Entonces, fíjense acá. Si yo tengo particularmente un rayo que, en primer lugar, al incidir con la lente, paralelo al eje óptico, que es este que está acá, al refractarse, se refracta pasando por el foco de la imagen. ¿Está? Vuelvo a repetir, esto lo llamo foco del objeto, o foco de la imagen. Estos son los centros ópticos. Esta es mi lente. Voy a repetir esos conceptos. Entonces, yo tengo un rayo que incide sobre esta lente, digamos, y es paralelo al eje óptico, se refracta o se desvía pasando por el foco del objeto. La segunda premisa que hay que tener en cuenta es que todo rayo que pasa por el foco del objeto y llega a la lente, se refracta emergiendo paralelo al eje óptico. Es como algo que... Entonces, yo tengo un rayo que atraviesa justamente el foco ahora del objeto, como este, refracta el eje óptico. Es decir, este que está acá, no sufre ninguna desviación. Es decir, pasa y no se desvía, no se refracta, no se acerca ni al eje. ¿Se entendieron esas 3 premisas? ¿Se comprende? Si no se comprende esto, no van a entender lo siguiente. ¿Tipo, alguno lo entendió? Sí, se entendió. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, ahora partiendo de estas 2 premisas, veamos cómo se forman las imágenes. Y para formar las imágenes vamos a utilizar estos 2 puntos. El punto 1. Entonces, ¿cómo se formará la imagen dependiendo de su posición? Bueno, primero yo ubico a mi objeto sobre el eje óptico. Yo, lógicamente, voy a formar la imagen de un objeto que estoy viendo, ¿no? A través de ese lente. Supongamos que mi objeto está acá. Es decir, está ubicado antes del centro de curvatura. Yo dije que iba a construir mi imagen con las 2 primeras premisas que le dije antes. Entonces, parto de un rayo paralelo al eje óptico y se refracta pasando por el foco. ¿Está? Esa es la primera premisa que yo les dije. Y ahora con ese mismo objeto hago lo mismo con la segunda premisa. Es decir, parte un rayo que pasa ahora por el foco del objeto y se refracta paralelo al eje óptico. Y el resultado va a ser la imagen que se me acaba de formar acá. ¿Qué características tiene? ¿Se acuerdan? ¿Cómo la describirían? En primer lugar, es más grande que mi objeto. Esto se llama imagen, ¿no? Es lo que se formó detrás del lente. Y esto es mi objeto real. ¿Mi imagen formada es más grande o más chica que el objeto que se encuentra por delante de la lente? Más chica. Perfecto. ¿Es derecha, o sea, está para arriba del eje óptico, o es invertida, está para abajo? Está invertida. Invertida, perfecto. Y es real virtual, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Real. Real. Toda imagen que se forma a la derecha de la lente es real. Es un concepto más complejo que ese en realidad, pero todo lo que se forma a la derecha va a ser real.
Entonces esas van a ser las 3 características de una imagen que se forma a partir de un objeto que se encuentra antes del centro óptico. Ahora, entonces, si un objeto se encuentra en el centro óptico, donde la doble distancia focal, recuerden que son las mismas que tengo acá, ¿no? Hago exactamente lo mismo. Esto lo hacen ustedes con reglita en una hoja y les va a quedar así tal cual. En primer lugar, trazo la primera premisa, que todo rayo paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco de la imagen, y la segunda premisa, que todo rayo que pasa por el foco del objeto se refracta pasando paralelo, digamos, al eje óptico. Se me vuelve a formar una intersección entre esas dos rectas y ahí tengo mi imagen como resultado final. Esta imagen, ahí no sé si se ve muy bien, digamos, es igual, mayor o menor que el objeto. Igual. Vertical. ¿Real o virtual? Perfecto. Entonces ya sabemos cómo va a ser la característica de una imagen que se encuentre antes del centro óptico o en el. Esto pueden aprender de memoria para un choice que le pregunten cómo será la imagen cuando se encuentre antes del centro óptico. ¿Cómo será la imagen si se encuentra eso? Pero bueno, o se aprende de memoria o que recién se hacen el dibujito y lo realizan en la hoja, no se lo aprenden de memoria. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ya va a aparecer cada tipo que se encuentra en el centro óptico del foco del objeto. Es decir, entre el foco, entre lo mismo que hago siempre. El primer rayo incide, el primer rayo paralelo se refracta pasando por el foco y el otro, bueno, lo mismo que hicimos en los 2 otros casos. Se me forma esta imagen. ¿Cómo es esta imagen? Descríbanmela yo ustedes, solitos. Más grande, invertida y real. Perfecto. Real, invertida y más grande. Y si el objeto se encuentra en el foco, tipo si el objeto acá, no se forma imagen. Excelente. Porque los rayos refractados son paralelos. Nunca se van a unir, nunca se van a juntar. ¿Tá? Entonces, nunca se me va a formar imagen. Nunca se forma imagen. Y nos falta el último caso, que es cuando el objeto se encuentra entre, digamos, el centro óptico, entre lo que es el centro óptico, que es este, y el foco. En este caso, es un caso especial, porque yo no puedo aplicar las 2 premisas de antes. La primera sí, pero la segunda no. Porque se acuerdan que la segunda premisa, el rayo tenía que pasar por el foco, ¿tá? Y luego se refractaba paralelo al eje óptico. En este caso, el mío está por delante del foco. Yo no puedo hacer eso. Entonces aplico la tercera premisa, que todo rayo que pasa por el centro óptico lo hace sin desviarse. Y mi imagen se me va a formar, y atentos acá, a partir de la proyección de las rectas que digamos, forman los rayos refractados. ¿Tá? Y ahí se me va a formar, entonces, mi imagen. ¿Qué características tiene esta imagen? Es virtual. Es virtual. Más grande y de la misma dirección, digamos. Y de mayor tamaño. Entonces, estos son todos los casos posibles que tienen para formar imágenes en lentes convergentes. También están las leyes para formar las imágenes en los lentes divergentes. Las que nos competen a nosotros son estas, ¿tá? Estas son las que la cátedra les evalúa a ustedes. ¿Se entendió esto? ¿Todos comprendieron? Tipo, alguno ahí que me diga sí, ¿no? ¿Podrías explicar esta última de nuevo, por favor? Sí, la vuelvo a repetir. Dale. Vamos para atrás. En este caso, mi objeto lo coloco entre el foco y el centro óptico, ¿tá? El rayo que incide sobre la lente cumple la primera premisa de la que habíamos hablado. Es decir, incide sobre la lente y se refracta pasando por el foco. La segunda premisa que habíamos cumplido en todos los otros casos era que el rayo básicamente que pasaba sobre el foco, cuando incidía sobre la lente, se refractaba para el eje óptico. El problema es que en este caso el objeto se encuentra por delante del foco. Entonces, en lugar de cumplir la segunda premisa, cumplimos la tercera, que era esta. Digamos que todo rayo que pasa por el centro óptico pasa sin desviarse. Y mi imagen se va a formar a partir de la proyección de estas 2 rectas que constituyen a estos rayos refractados. ¿Tá? Entonces yo trazo esas 2 rectas, las proyecto, las uno y formo finalmente mi imagen. Y mi punto de intersección queda acá. La imagen se llama virtual porque se forma a la izquierda de la lente. ¿Tá? Y en este caso es más grande, digamos que el objeto, lo ven claramente, y es más derecha. Si fuese invertida estaría para acá abajo. ¿Se entendió?
Sí, ahora sí, gracias. De nada. Listo. Bueno, entonces esas son las tres características. Entonces, ¿qué es una imagen real y qué es una imagen virtual? Una imagen real son aquellas capaces de ser percibidas sobre una pantalla ubicada en forma tal que entre ella y el objeto quede la lente. ¿Está? Es decir, si este es mi objeto, acá estaría mi lente y acá pongo la pantalla, en esa pantalla veo que se forma el objeto. ¿Por qué? Veo que se forma la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen se forma a la derecha de la lente. En la virtual yo hago exactamente lo mismo, pero en la pantalla no se forma nada. Lo pueden ver acá. Fíjense que este señor tiene una lupa, que sería la lente, que en este caso es convergente, y atrás de él tiene una ventana, que tiene muchos árboles. Fíjense que poniendo esta pantalla, que es la hoja, se le forma la imagen, que es encima invertida, como vimos nosotros. Fíjense que está al revés. Los arbolitos están cabeza abajo. ¿Está? Esto es una imagen real. Este es el concepto de imagen real. Si la imagen sería virtual, acá no se formaría nada, porque la imagen se me estaría formando adelante de la lupa, no después. Bien. Pasemos entonces ahora, ¿qué pasa? Ustedes pueden deducir si una imagen es virtual, derecha, mayor, real o lo que sea, caracterizarla si hacen los gráficos. ¿Cómo lo hacen? A partir de deducciones matemáticas, es decir, con fórmulas, sin necesidad de hacer estos gráficos que hicimos nosotros. Bueno, para eso van a utilizar una ecuación que se denomina ecuación general de las lentes. Ecuación de Gauss, fórmula de los focos conjugados, o ecuación de las lentes delgadas. ¿Tá? Van a utilizar esta ecuación. ¿Qué es esta que ustedes están viendo acá? Donde S es la distancia entre el lente y el objeto. O sea, S es la distancia. Si este es mi objeto, acá le hice un dibujito medio pedorro, esta es mi lente, esta raya que está acá, bueno, este sería el objeto en cuestión, ¿tá? Entonces, S va a ser la distancia entre el objeto y la lente, o el centro óptico, ¿no? S' va a ser la distancia entre la lente y la imagen. Es decir, si esta es la imagen que se me formó a partir de este objeto, la distancia entre el centro óptico o la lente y mi imagen formada va a ser S'. Y F no es nada más que el foco del objeto, o la distancia focal. Es decir, este es el foco, ¿no? Bueno, la distancia entre este punto y el centro óptico va a ser F. ¿Se entiende? Estos son los tres valores, digamos, o variables que tienen que usar en esta ecuación matemática. Entonces, por lo general lo que ustedes le van a dar básicamente va a ser la distancia entre el objeto particularmente y el centro óptico, ¿no? Y el foco, la distancia focal. Y lo que van a tener que averiguar ustedes es S', es decir, la distancia que tiene la imagen formada respecto al eje óptico. Si S' es positiva, la imagen es real. Y si es negativa, la imagen es virtual. Entonces acá están haciendo una deducción matemática sin necesidad de graficar de cómo sería una imagen, si real o virtual. Hagamos un ejercicio para que se entienda mejor, porque quizás están confundidos. Bueno, entonces ustedes me dirán básicamente qué datos tengo que poner yo. Si yo aplico esta fórmula, ¿no? Bueno, me dicen que tenemos una lente convergente con una distancia focal de 20 centímetros. Un objeto se coloca a 60 centímetros de la lente, ¿dónde se formará la imagen del objeto? Bueno, ¿cuál es mi incógnita y qué datos tengo acá? Tengo la distancia objeto. ¿Sería la distancia de la imagen? O sea, dicen, tenés una lente convergente con una distancia focal, que es lo mismo que esto, que foco del objeto, ¿tá? De 20 centímetros. Un objeto, no la imagen de un objeto, se coloca a 60 centímetros de la lente, ¿tá? Yo tengo S' como dato, que sería la distancia. Esa es la que quiero saber. No. Queda la incógnita. Esa es mi incógnita, eso es lo que yo quiero obtener, ¿está? Ahora, bueno, lo puse mal ahí. Bueno, esto sería un menos, ¿no? Bueno, 1 sobre S. ¿S tengo? No S', S solita. ¿Lo tengo? La tengo. Sí. Sí. ¿Cuánto es? No escucho. Ahí ¿lo repite? 60. 60 centímetros. Perfecto. 60 centímetros. Y por último, 1 sobre mi distancia focal, o mi foco del objeto, que ¿cuánto es? 20. 20 centímetros. Bueno, y lo único que me queda acá es despejar, ¿está? Recuerden que acá las unidades pueden usar las que ustedes quieran, pero todo tiene que estar o en metros o todo tiene que estar en centímetros, ¿está? No pueden mezclar las dos unidades. Sí o sí tienen que respetar eso. Bueno, ¿alguien puede resolver esto y hacerlo? Y me dice cuánto da. ¿Rápido? Si no, pasamos. Tipo, es despejar nada más, no tiene otra particularidad.
espero un ratito. Si no, podría hacerlo yo. Tengo la calculadora. Bueno, dígame alguno cuánto da. 22,5. Bueno, 22,5. Positivo, te digo. Sí, positivo. Bueno, entonces, si el valor de ese prima es positivo, ¿qué significa? ¿Que la imagen es real o virtual? Real. Real, perfecto. O sea que se forma a la derecha de la lente. Ya ahí tengo mi primer punto. Le sumamos a esto dos ecuaciones más. La ecuación de amplificación, digamos que es M. M es magnificación de la lente, eso representa esta M, es igual a menos S', que es lo que acabamos de obtener, sobre S, que ya nos lo dieron como dato. ¿Está? Entonces, yo calculo, aplico esta ecuación y voy a obtener particularmente un resultado. Si M es positiva, la imagen es derecha, está para arriba. ¿Se acuerdan? Y si es negativa, la imagen está invertida, para abajo. ¿Está? Si M es mayor a 1, la imagen es más grande que el objeto. Si M es menor a 1, la imagen es más pequeña que el objeto. Si M es igual a 1, la imagen y el objeto tienen el mismo tamaño. Entonces ya tenemos los tres parámetros de análisis de la imagen. A partir de la ecuación anterior, sabemos si es virtual o invertida según el signo de S'. Y a partir de esta ecuación, que es la de amplificación, sabemos si es mayor, menor o igual en tamaño y si es derecha o invertida. ¿Está? Recuerden este signo menos acá que siempre los confunde. Ahora igual lo vamos a ver. Y la última ecuación es la de la potencia de una lente, que es muy fácil. Se mide básicamente en dioptrías, esa potencia de la lente. ¿Está? F es la distancia focal, que es la misma que usamos en la ecuación anterior, tipo es el mismo dato. Y sí o sí, pónganlo en metros. Siempre usen ese valor en metros. Y la unidad de las dioptrías es metro a la menos 1. Ahí está medio raro. Como salió medio... Pero sería así la unidad. Metro elevado a la menos 1. ¿Está? Simplemente tienen que aplicar esta ecuación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les pueden tomar a ustedes? ¿Qué ejercicios son muy típicos? Estos. Si la amplificación de una lente es de más 1,5, esto significa que seleccione una opción. Ese más 1,5, ¿qué es? ¿Qué cosa es? El resultado de La amplificación. esto sería M, ¿no? La magnificación de la lente. Bueno, entonces, ¿qué datos pueden obtener ustedes a partir de este más? Que sea positiva, la imagen estará a la derecha y será virtual. Ok, bien, perfecto. Está bien. Vamos más despacito. O sea, principalmente este signo positivo, ¿no? ¿Qué dijimos? Que si M es positiva, la imagen ¿cómo es? Más grande que el objeto. Si M es Derecha. positiva, derecha. Que va a ser derecha. Que está para arriba, ¿tá? Que no está para abajo del eje óptico, que no está invertida. Bien. Entonces, si M es positiva, la imagen sabemos que es derecha. Bien, dijimos que si era mayor a 1, era más grande que el objeto, si era menor, era más pequeño, y si era igual al objeto. ¿Qué sucede en este caso? Va a ser más grande. Va a ser más grande, es decir, mayor. Perfecto. Y ahora viene la parte más complicada y que siempre los confunde, porque tienen que hacer una deducción matemática donde se confunden siempre el signo para llegar a S', ¿tá? Porque ustedes no le están dando el valor de S', que es lo que tienen acá arriba, le están dando el valor de M, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si S', básicamente, la S de acá abajo siempre es positiva, es decir, no puede ser ni negativa ni positiva, es siempre positiva. El problema es lo que está acá arriba, ¿está? Entonces, si yo en la ecuación anterior obtuve un valor negativo, me va a quedar ese valor negativo así, ¿está? Y este menos me va a invertir el signo y me lo va a transformar en un más. Y cuando yo divida ese valor positivo con este que es de acá abajo, que es siempre positivo, me va a dar un valor positivo. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, ¿qué sucede? En el caso de que mi imagen sea virtual, porque mi S' dio negativo, este signo que está acá adelante me invierte, digamos, me transforma ese signo negativo en uno positivo. Y cuando yo hago esta división, el resultado de M es positivo, como en este caso. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si el valor que yo obtuve de S' de la ecuación anterior es positivo? Este menos que está acá me lo muta básicamente a un signo negativo. Y menos dividido más es menos. ¿Está? Entonces mi valor de M es negativo. ¿Se comprende eso? Sí, me había quedado impresionante. Sí, no se entendió. Hablan como mucho.
Sí, justo se te iba a mandar, Lucas, porque me generó confusión, porque por descarte lo hubiera sacado. Claro, es el tema de los signos, para que te dé virtual y no sea real por llevarte por... El problema que siempre se confunden es que se olvidan de este menos. Este menos te cambia el signo de S', ¿tá? Si S' en la ecuación anterior les dio positivo, este menos te lo cambia un signo negativo, ¿tá? Y menos dividido más, porque este de acá abajo siempre es positivo, me da menos, ¿tá? Entonces la M me queda negativa. ¿Se comprende? En cambio, si S' me dio negativo, este menos que está acá adelante te lo cambia a positivo. Dividido sobre un número positivo te da positivo, ¿tá? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, porque se confunden siempre. Estos ejercicios son muy tomables. Entonces, ¿cómo es este caso? El resultado de M me dio positivo. Para que M me dé positivo, ¿cómo tiene que ser el signo de S' solito? Sin importar este menos. Negativo. Tiene que ser negativo, exacto. Para que después este menos me lo cambie a positivo y más dividido más, me dé más, ¿tá? Entonces, ¿cómo es esta imagen? Virtual. Por lo tanto, si mi imagen básicamente sería real, el signo M sería negativo. ¿Está? Si no entendieron ese razonamiento y se lo quieren aprender de memoria, si el signo básicamente de M me da negativo, significa que S' es positiva y que la imagen es real. ¿Está? Si el signo de M me da positivo, significa que S' es negativo y que mi imagen es virtual. ¿Está? ¿Se comprendió? Entonces sería eso. Una consulta. Sí, En los videos de la cátedra sí, decía que el objeto, o sea, sí. podía ser positivo o negativo. Uh-huh. Que El profe ese, también me dijo que no podía ser negativo ese. bueno, no, tipo, no es un ejercicio donde ese sea negativo. Si te sirve, ya. Así Listo, que, la ignoro entonces. sí. Pero sí, si puede ser, lo averiguo y nada, estaré equivocado yo. Así que no. Y bueno, lo último que vamos a ver, y rápido, no mucho tiempo, son las patologías. Bueno, la retina, ustedes saben que está formada por muchas capas de células. Todas las capas que constituyen a la retina, la primera es el epitelio pigmentario, ¿no? Y así hay un montonazo. La vía óptica empieza en esta. Una pregunta, y para saber si es divergente, si es convergente o divergente, eso es una pregunta trampa. Fíjate que no es que la característica de esta imagen te la da básicamente para una lente convergente y para una divergente como opción. ¿Entendés? Solamente la correcta, esta opción está para la lente convergente. No, yo por lo menos no sé cómo deducir eso. Si alguien lo sabe, tipo, compártalo. ¿Me entendiste lo que te quise responder? Tipo, lo que voy es que la única opción correcta en las características de las imágenes ya te va a definir el tipo de lente. Claro, genial. Sí, yo pensaba que había alguna forma de saberlo, digamos, específicamente eso. No, si alguno lo sabe me lo cuenta porque yo no lo sé. Tipo, eso también, chicos. Yo estoy unos meses más adelantado que ustedes. Estamos todos iguales. Así que, palabras dudosas. Estamos acá para ayudar a ustedes, más que nada. Bueno, entonces, dijimos que la retina va a estar formada por 10 capas, ¿no? La primera es el epitelio pigmentario, que son las células fotorreceptoras que funcionan como transductores. ¿Qué era un transductor? ¿Se acuerdan? 800 veces se lo dije a los chicos de mi comisión. Que es algo que transforma una energía en otra. Exacto, pero va a ser la capa de las células bipolares, la segunda la de las células ganglionares, la tercera ya va a estar en el cuerpo geniculado externo del tálamo, y finalmente ya llegamos a la corteza visual primaria. ¿Tá? Eso. Y estas células de Müller, que siempre se las nombran, nunca nadie sabe para qué carajo sirven, son de sostén, son células gliales de sostén, no son células. Fíjense que es un entramado de células, las células de Müller te sostienen todo, esa es su función. ¿Tá? Bueno, entonces acá tenemos a los conos que sirven para la visión de colores, tipo la visión de día, la visión más precisa, y los bastones que sirven para la visión de noche, más blanco y negro y menos precisa. ¿Tá? Estos conos y estos bastones tienen pigmentos que están unidos a proteínas que cuando se despolarizan permiten justamente percibir los colores como tales. ¿Quién tienen alterados estos pigmentos? ¿Quiénes tienen alterados estos pigmentos? Y empezamos con la primera patología. Los daltónicos. Perfecto, ya está. Pasamos a la miopía, ¿no? Y fíjense la representación con esta vaca.
Fíjense que en el ojo normal la persona ve todo normal, ¿está? Y cuando tiene miopía, a la vaca la enfoca bien, pero no al resto. Entonces el miope no puede ver de lejos, ¿entiendes? No ve lo que está hacia distal, hacia más lejos. ¿Y por qué no lo ve? Porque tiene un exceso básicamente de convergencia. Su cristalino básicamente está más abombado, es más ancho, o el largo axial antes posterior del ojo es más ancho de lo que debería. Entonces, al tener un exceso de convergencia, y nosotros dijimos que la convergencia era hacer que esos ojos se unan, en lugar de formar la imagen en la retina, que es esto que está acá, la forma antes, ¿está? Ese es el problema del miope, ¿se entiende? La miopía, entonces, la vamos a corregir justamente con un lente que lo que haga sea separarme esos rayos, no hacerlos converger más. ¿Y qué tipo de lentes eran esos? Que los vimos. Divergentes. Divergentes, ¿está? Me van a separar esos rayos para que se unan, digamos, para que confluyan, digamos, más lejos y ese más lejos sea la retina, ¿está? ¿Puede ser que también se da por tener el largo aumentado Sí. del globo ocular? Sí, el anteroposterior. Por eso, si vos tenés un ojo que es más largo anteroposteriormente, tu cristalino también lo es y el poder de convergencia también. Claro. ¿Verdad? Era largo axial, me parece, ¿no? Sí, largo axial. Era así. Anteroposterior. Se corrigen con lentes divergentes. Tomable esto, el defecto en la visión, miopía, hipermetropía, lo que sea, y con lentes se corrige. ¿Está? Hipermetropía, la persona básicamente en este caso, fíjense que ve bien el fondo, pero no ve bien la vaca. Tipo, le pasa lo contrario a lo de antes. Eso le pasa al hipermétrope. Es decir, no ve bien de cerca, pero sí bien de lejos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que le falta convergencia a mi cristalino, que es mi lente ocular. Entonces, en lugar de formarme mis imágenes en la retina, me la forma por detrás. Entonces, ¿cómo corrijo? Necesito un lente que me una más esos rayos, no que me los separe. Convergentes. Entonces, corrijo a la miopía con lentes convergentes. La presbicia sería una hipermetropía por la edad. Es lo mismo que la hipermetropía, pero que se va dando justamente por la edad, digamos, por el desgaste, por así decirlo, de las células de cristalino. No es más que eso, digamos. El astigmatismo, que fíjense que en este caso no es que ve bien de lejos, o no es que ve bien de cerca o bien de lejos, sino que acá todo turbio, como múltiples imágenes una al ladito de las otras, y el astigmatismo se ve justamente, acá hay deformidades en la córnea, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta persona va a formar múltiples imágenes en diferentes sitios de la retina o ni siquiera en ella. Y la única forma de resolver básicamente este defecto es con lentes divergentes. Acá también tienen esta imagen, ¿está? Bueno, acá lo mismo, fíjense cómo se ve este puente con visión normal, como lo ve una persona con astigmatismo. Bueno, después pasamos a las cataratas. Bueno, es algo más que nada complejo, yo se lo había explicado a los chicos. Las células del cristalino, cuando nosotros nacemos, se van replicando en las partes periféricas y van poblando las regiones más centrales del cristalino, por así decirlo. Y allí, una vez que llegan, se quedan para toda la vida. El orden de las proteínas que constituyen a esas células es tal que los rayos luminosos, al atravesarlas, no se refractan. No es que no se refractan, no dispersan la luz, la atraviesan, ¿está? Si esa configuración de proteínas, digamos, se altera, el cristalino, en lugar básicamente de permitir el paso de los rayos y convergerlos, los detiene. Y entonces la luz se termina dispersando, como hace esta luna, como hace esta nube. Ven que tienen el sol por detrás y los rayos están todos dispersos en la nube, digamos. Nosotros no estamos viendo el sol. Es lo mismo que le pasa a una persona que tiene cataratas, ¿está? Por eso el ojito se ve blanco, porque dispersa la luz, ¿está? Ese sería el defecto visual. Y el último es el estrabismo, donde no funcionan bien los músculos extrínsecos del ojo, los que nos permiten ver hacia los diferentes lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, y en consecuencia los ojos no están alineados, ¿verdad? Y por último, la evaluación de la visión y el campo visual. Esto lo tienen que tener bien en claro, lo único que tienen que saber es que el optotipo de Snellen evalúa la agudeza visual, que las tablas de Ishihara evalúan la percepción de los colores, y que el fondo de ojo evalúa la vasculatura retiniana, y se hace a través de este instrumento que está acá, que es el oftalmoscopio. Eso es todo bien. ¿Alguna duda del tema? ¿Se entendió? ¿Se comprendió? Sí. Sí, se entendió. Bien, perfecto. Bueno, Y yo algo que quería agregar es que acuérdense que a los lentes convergentes se les puede decir positivos también y a los divergentes negativos. Por si les ponen lentes positivos o negativos, sepan cuál es cuál. bien, perfecto. Disculpa, ¿me lo puedes repetir, por favor? Sí, los lentes convergentes son positivos.
y los divergentes negativos. Sí, eso me falta. Sí, también. O sea, mi... Disculpa, Muchas gracias. tengo una pregunta. Sobre las hemianopsias, esas cosas. Bien, sí, me olvidé de aclararles. Sí, mira, justo, me faltaba algo. Yo no les voy a explicar cómo, digamos, es el trayecto del nervio óptico y qué pasa si hay una lesión en tal zona, porque se me extiende muchísimo el tema. Lo único que les voy a decir es que yo conozco que hay una pregunta, porque me la tomaron a mí, que habla de un señor que se choca contra los marcos de las puertas, ¿no? Que no camina. Y justamente tiene anulados los campos temporales, y en ese caso se trata de una hemianopsia bitemporal. Esa sería la respuesta correcta. ¿Está? Igual yo, si quieren, les dejo un video que es corto, dura unos minutos para que las entiendan por si no las saben, y cualquier cosa nos mandan y les resolvemos las dudas que les queden. Eso. Sí, cualquier duda que tengan, ha sido un tema puntual, quizá que escapa de lo que vemos acá, nos mandan por WhatsApp y nos preguntan. ¿Está? Para que no sea tan larga tampoco la clase. Si es de esto, pregunten tranquilos nomás. Bueno, Belén, ¿querés seguir vos? Dejo de comentar. Sí. Belén. Ahí les pongo lo de las lentes en el chat. Dale. Porque, disculpa, porque sí parecía en el teórico, pero cuando nos ponían los ejercicios como el que puso Lucas, de que daba la amplificación de 1,5, me hizo confundir el tema del signo. O sea, el signo es más que nada para lo de si es mayor tamaño o menor tamaño. Si no es, me daba el cálculo, o sea, si era convergente positiva, no. el tamaño es mayor a 1, entre 0 y 1, 1. El signo de M de magnificación es para ver si es derecha o invertida, acordate. Ah, ok. Si no, O sea, porque- te van a decir si el signo más que nada va a ir con el nombre. Tienes un lente negativo, no que la M es negativa, digamos. Claro. Ujú. Eso. Bueno, si no hay más dudas, pasamos a medicina nuclear. No sé. ¿Algo más? Sí, por favor, pasemos a la medicina. Bueno, ahí les mandé en el chat que, bueno, los que no tuvieron con Jessie, ella les dio esta técnica para que se acuerden la diferencia entre isótopos, isóbaros, isótonos e isómeros. Isótopos tienen P, entonces tiene igual Z, igual número de protones. Isóbaros es el único que tiene la A, entonces tienen igual A, igual número de neutrones y protones. Isótonos tiene N, entonces tiene igual N, igual número de neutrones, y bueno, isómeros es el que queda, tiene diferente configuración electrónica, pero el resto todo igual. Después, pasando a lo que es medicina nuclear en sí, saben que tiene los nucleídos, que los podemos clasificar según el origen en naturales o artificiales, y según la estabilidad en estables o inestables. ¿Qué me va a determinar esa estabilidad? 4 características, que es la tensión superficial, el defecto de masa, la fuerza de cambio y la relación neutrón-protón. En cuanto a la tensión superficial, sepan que en sí es la fuerza de cohesión. Y el núcleo lo que hace es, con esa fuerza, contrarresta la repulsión de los protones, entonces el núcleo, o sea, pueden coexistir el núcleo sin dispersarse, digamos. Después tenemos el defecto de masa, que me habla de una diferencia entre la masa real del núcleo y la que se esperaría que tenga. Por ejemplo, si en un núcleo tenemos 2 neutrones y 2 protones, ustedes dirían, el núcleo tiene 4. En realidad tiene 3. No sé si se entiende. Después habla de la fuerza de cambio, que me dice que en el núcleo los protones y los neutrones no se encuentran como en formas definidas, sino que hay partículas que son intermedias y van cambiando las cargas, alternándose en neutrones y protones. Y por último, la relación neutron-protón, que está acá graficada, digamos. No sé si ven el mouse. Sí, sí. Si me aumenta la relación neutrón, ¿qué me está aumentando? ¿Los neutrones o los protones? Los neutrones. Los neutrones.
entonces voy a liberar un protón y una partícula beta negativa. Y lo que ustedes ven en azul o celeste en el gráfico. En cambio, si disminuye la relación, es porque me sobran neutrones o protones. Protones. Entonces, emito un neutrón y una partícula beta positiva, y es lo que ven en naranja, digamos, en este gráfico. ¿Estas 4 propiedades las entienden o más o menos? Tengo una consulta con el defecto de masa, no me quedó claro. Eso de 3. El defecto de masa es como que al juntarse todas las partículas, digamos, la masa disminuye. En vez de que aumente, es menor. Por eso te habla de la diferencia entre lo que vos esperarías que haya y lo que realmente hay de masa. Es como que fuera de lo que es el núcleo no tiene mucho sentido y por eso es como medio raro, pero es como que vos tenés 4 lápices. Si los juntás, es como si tuvieses 3 en vez de 4. Eso de que una parte de la masa se convierte en energía, por eso hay menos masa. Tal cual. Esa energía es la que justamente mantiene unidas a las partículas que forman parte del núcleo. Y hace que no se repelen también los protones a su vez. ¿Se entiende o no? Sí, ahora sí queda más claro, gracias. Bueno, después tenemos los tipos de radiaciones. ¿Alguno se acuerda de la diferencia entre las radiaciones corpusculares y electromagnéticas? Las corpusculares tienen masa. ¿Y cómo se transmiten? Se transmiten, bueno, en forma de partículas. En cambio, las electromagnéticas se transmiten en forma de ondas porque no tienen masa. Y después la diferencia entre los rayos X y gamma, ¿alguien la sabe? ¿Tienen diferente origen? ¿Y cuál es? Los rayos X se forman, digamos, por la nube electrónica, en cambio los rayos gamma por el núcleo, creo. Bien, claro, los rayos X son producidos por el frenamiento, que viene, sí, de la nube de electrones, y los rayos gamma son emitidos por el núcleo. Acá después tienen este cuadro para ver qué tanto penetra cada tipo de radiación, que igual nosotros le vamos a dejar el power para que vean bien. Bueno, después pasando a lo que son las desintegraciones, esto sí o sí se los van a tomar, y bueno, ya supongo que se los explicaron 200 veces también, pero bueno, no sé si alguien se anima a decir más o menos alguna de las desintegraciones, si se acuerda. No, bueno. La desintegración, ¿sí? Bueno, tenemos como 3 tipos de desintegraciones, que sería o sea, 3 principales, después tenemos otras, ¿no? Que serían la alfa, la beta y la gamma. La alfa se cuando hay una relación protón-neutrón demasiado alta, entonces se emite una partícula alfa que es helio cargado positivamente, porque no tiene electrones. Después está la beta, que es cuando sobraban neutrones, entonces alguno de los neutrones que sobraban se transformaba en un protón, entonces emitía un electrón perdiendo una carga negativa y también emitía un neutrino, si mal no recuerdo. Y después la gamma, que era cuando sobraba demasiado, si mal no recuerdo, y emitía un rayo gamma que era el más energético y era electromagnético. Este era el único que no era corpuscular. Sí, bien, más o menos es así. Acuérdense que las alfa siempre van a restarle 4 y 2. O sea, al Z le restan 2, a la le restan 4. Como para que a ustedes les sea fácil para resolverlo. Después, en la beta negativa, lo que va a emitir el núcleo es un electrón y un antineutrino para transformar un neutrón en un protón. Y en la beta positiva, otros le dicen positrón, que es cuando el núcleo emite el positrón y el neutrino como resultado de la transformación de el protón en neutrón, o sea, tengo un exceso de protones. Y son al revés, digamos. En la desintegración beta negativa le sumo al Z 1
y en la beta positiva le resto 1. Acuérdense que es contrario. Después en la gamma es cuando el nucleido está como con exceso de energía y siempre van a tener que tenga una M o un signo, algo va a tener que después lo pierde. Es como que no se tiene la X y una M y cuando se transforma pierde la M y es porque ¿Sería pasa... un isómero? Como que está metaestable y necesita pasar a un estado más... Claro, más estable. O sea, más tiene exceso de fundamental, sí. energía y quiere pasar a un estado... Porque había entendido que ese tipo de radiación gamma se produce luego de una desintegración beta o alfa. No sé si... Puede pasar que después de una desintegración quede con exceso de energía y emita después gamma. Pero no es que siempre. Okay. También les puede pasar que le combinen desintegraciones. O sea, por ejemplo, que les pongan un compuesto que quede en otro y la desintegración sea alfa y ese pase a otro por desintegración beta, por ejemplo. Pero ustedes viendo el número atómico y el número másico, eso lo van a sacar. O sea, si saben que, por ejemplo, en las alfa le restamos 4 y le restamos 2, saben que es alfa. Saben que el beta negativo se le suma 1 al número atómico, al beta positivo se le resta 1. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, después tenemos la captura de electrones y la conversión interna, que esto no lo suelen tomar, pero bueno. En la captura de electrones tenemos que un protón va a captar un electrón para transformarse en neutrón, emitiendo un neutrino. Entonces, ¿qué pasa? Queda una vacante en el lugar donde estaba ese electrón y va a ser ocupada por otros electrones y así sucesivamente hasta que se acomoden las capas de electrones y en el proceso se emiten rayos X. O sea, cuando cada electrón pasa a otra capa, emite radiación X. Ese rayo X, si choca con un electrón, le puede entregar la energía y desprenderlo. Y es lo que se dice el electrón Auger. Y después en la conversión interna, lo que pasa es que el núcleo está excitado y le cede la energía a un electrón, pero de las capas externas, de las capas corticales, digamos. Y ese electrón también puede ser expulsado si la energía es muy grande, digamos. ¿Esto lo entienden o tienen dudas de esto? No sé si vieron ejercicios, porque es como muy tomable. Puede ser una consulta. Sí. Puede ser que la última que nombraste, en la conversión interna, o sea, solamente se libera energía y no implica un cambio a nivel de la relación protón-neutrón. No, creo que no hay cambio en la relación neutrón-protón, pero porque el núcleo cede energía en sí, pero no es por un exceso de neutrones o protones. Es como por exceso de energía. No sé si se entiende. Sí. O sea, la forma como de tomar esto es mostrándote un Z y una A, y ahí tenés que saber qué desintegración es, ¿o no? Sí, no hay preguntas teóricas. Solo es eso y generalmente les toman alfa, beta o gamma. Lo de configuración electrónica y de conversión interna y captura de electrones no suelen tomar. A lo sumo le pueden preguntar qué es el electrón Auger, pero no creo. O sea, que sepan que es el que se desprende, digamos. Si quieren, igual si no vieron ejercicios, después podemos ver algunos. Por favor, que es el tema que más me cuesta. Bueno, estas radiaciones van a tener interacciones con la materia que se denominan colisiones. O sea, cualquier interacción, sea de intercambio de materia, de energía, se denomina colisión. Y si toda la energía del sistema no varía, son colisiones elásticas. Si varía la energía total del sistema, son inelásticas. En el caso de las partículas alfa,
van a tener colisiones inelásticas, o sea, parte de la energía se va a transformar. Y las partículas alfa pueden pueden excitar la materia o ionizarla. Si le excitan, es porque, digamos, la partícula, al acercarse a la materia, como que le entrega parte de la energía a un electrón, este electrón sube a una capa de mayor nivel y cuando vuelve a su estado estable, emite el fotón. Y en la formación de pares, lo que pasa es que la partícula, cuando pasa cerca de la materia, atrae a un electrón, entonces deja ionizada la materia porque le falta una carga negativa, digamos. La partícula beta tiene colisiones elásticas, que sería la dispersión y la retrodispersión. Acá la energía del sistema no varía. Y colisiones inelásticas, que sería la formación de pares y el frenamiento, donde la energía sí cambia. En la dispersión y retrodispersión es que básicamente la partícula cuando se acerca sufre un cambio de dirección. En la dispersión ese cambio de dirección es menor y en la retrodispersión es mayor a 90 grados, o sea, cambia completamente de dirección. La formación de pares es igual que en las partículas alfa y la radiación de frenamiento es porque la partícula beta se acerca al núcleo, entonces el núcleo la frena básicamente y como al frenarla le sobra energía, la emite en forma de rayos X. Y después las radiaciones electromagnéticas tienen todas estas interacciones con la materia, que acá sí sépanse más o menos qué radiación electromagnética hace cada interacción, que yo ahora más o menos les voy diciendo, pero bueno, tenemos que la rotación molecular es porque gana, o sea, la materia absorbe energía, esa energía es energía cinética, entonces produce la rotación de partículas. Y esto es característico de las ondas de los microondas, que son como las de menor energía. Después, otra forma son las vibraciones atómicas, que dos átomos de la misma materia se acercan y se alejan vibrando. Y la energía se mantiene constante. Y esta es de los rayos infrarrojos. Después tenemos la excitación, que es cuando, bueno, es lo mismo que hacen las partículas alfa, pero digamos, el fotón como incide, entregándole un poco de energía al electrón, entonces este sube de nivel y cuando vuelve a su capa basal, digamos, libera rayos X. En el efecto fotoeléctrico, lo que pasa es que el fotón le entrega más energía al electrón. Entonces, no hace que ascienda de nivel, sino que lo desprende directamente. O sea, el fotón tiene tanta energía que desprende al electrón. Después, en el efecto Compton, no solo desprende el electrón, sino que además le sobra energía y por eso el electrón emite rayos X. Y en la formación de pares, el fotón incide cerca del núcleo y origina dos partículas, un positrón y un electrón, porque la energía es mucho mayor. No sé si se entiende, pero es como que en la excitación solo sube de nivel porque la energía no es tan grande. Y cuando vuelve, emite rayos X. En el fotoeléctrico, más energía hay, o sea, más energía le entrega el fotón al electrón, entonces lo desprende. En el Compton le entrega más energía todavía, entonces no solo lo desprende, sino que también libera la energía sobrante en forma de rayos X.